Bendiciones abundantes, queridos hermanos de Nueva York. Me siento feliz y contento en este día porque el Señor de forma milagrosa y poderosa está con cada uno de nosotros. Hoy es un día muy Bendiciones abundantes, especial. queridos hermanos de Nueva York. Me siento feliz y contento en este día. Al comenzar, aquí está. Bueno, le decía, estamos felices y contentos en este día. Hoy podemos decir feliz sábado y le damos la bienvenida a este su programa, Esperanza en el tiempo de crisis. Cada día a las 7:30 estamos llevando un programa especial de predicación, entrevista o estudio de las Escrituras. Y hoy vamos a estudiar la Biblia. Recuerde que nuestro trabajo es llevar la bendición. Su responsabilidad es compartir con otros esta transmisión. Desde ahora pedimos, por favor, que pueda compartir con amigos, con familiares, con vecinos, con hermanos de iglesia, con aquellos que necesitan ser bendecidos en el día de hoy con esta transmisión especial, donde estudiaremos un capítulo enigmático e importante de la Biblia. Me refiero nada más y nada menos que al capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Así que en esta oportunidad vamos a compartir. Tome su teléfono, por favor, y comience a compartir inmediatamente toda la bendición que hoy está reservada para cada uno de nosotros. Hemos invitado en esta oportunidad a un amigo, un estudioso de las Escrituras, un escritor, un editor. Me refiero a Vladimir Polanco, que ha trabajado como pastor, como maestro, como editor, como escritor. Le conocemos bastante a través de sus escritos y puedo mencionar algunos de ellos, los cuales he tenido el privilegio de leer. El Santuario al alcance de todos, un libro sumamente interesante sobre la doctrina del santuario, un comentario a las 28 creencias adventistas, un libro que detalla de forma expositiva las creencias de nuestra iglesia. También escribió un pequeño comentario sobre el Evangelio de Lucas. Su primer libro se tituló nada más y nada menos que Creciendo en Cristo. Y también tiene lo que llamaríamos un bestseller, que fue su matutina para jóvenes. Vladimir Polanco ha sido muy bendecido en el Señor y está encargado de la revista Prioridades. Vladimir, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Una palabra para los hermanos de Nueva York. Y estamos aquí. Gracias por aceptar esta invitación. No, a ti, Yeuri, por la invitación. Un placer para mí poder tener el privilegio de hablarle a los hermanos de Nueva York, unos hermanos que les está tocando vivir un tiempo muy difícil. Hemos estado orando por ustedes, hemos estado orando por sus pastores y esperamos que todo esto pase y nuestra fe quede fortalecida y que Nueva York pueda seguir siendo ese foco especial de luz, un ejemplo de misión, de trabajo para la obra que Dios quiere realizar en todo el mundo. Creo que hace, qué sé yo, Yeuri, como 8 meses que estuvimos por allá, ¿no? En la actividad para laicos, y te comentaba a ti y al presidente, el pastor Henry Veras, que no había visto aquí en Estados Unidos una hermandad tan activa y con un deseo y un compromiso de compartir la palabra de Dios como lo que vi ese día que estuve en ese encuentro con los líderes de la ciudad de Nueva York. Así que sabemos que Nueva York desempeña un papel clave dentro de la obra que Dios quiere realizar en favor de todo el mundo. Y así como Nueva York juega un papel clave para transmitir la luz de Dios, también sabemos que Satanás tiene un ataque frontal contra la ciudad de Nueva York y solo nos queda pedir que Dios pueda darle a ustedes allá fortaleza, paciencia y toda la consolación que ustedes necesitan para un momento tan incómodo como el que está viviendo la ciudad en este momento. Así es. Muchas gracias, Vladimir, por tus palabras. Vamos a iniciar inmediatamente. Por favor, queridos hermanos, vamos a compartir. Comparta esta transmisión. Queremos que llegue a muchas personas para que reciban el mensaje del Señor. Permítame orar para iniciar nuestro programa en esta noche. Oramos. Querido Dios, gracias. Gracias por el sábado. Gracias por tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que puedas bendecirnos en esta hora y que podamos recibir lo que tienes para nosotros. Bendice a cada hermano que está entrando en esta línea, en esta plataforma de Facebook, y ayúdanos, Señor, a captar el mensaje
y ponerlo en práctica de acuerdo a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a iniciar por lo básico, Vladimir. Hablemos un poco del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 24 es un capítulo que últimamente ha sido muy estudiado, tanto fuera como dentro de la Iglesia Adventista. ¿Qué importancia, qué relevancia tiene para nosotros hoy este capítulo a la luz de los eventos que estamos viviendo? Mateo 24 es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. De hecho, Mateo 24 no solamente es un documento con contenido profético, sino que Mateo 24 vendría a ser el cumplimiento de una profecía que se había hecho muchísimos años atrás, por lo menos 1500 años atrás. Moisés dijo en el libro de Deuteronomio que Dios levantaría un profeta como él. Y por muchos años Israel había estado esperando la llegada de ese profeta. Y una de las cosas que va a destacar Mateo a lo largo de su evangelio es precisamente que con Jesús se cumplió la llegada de ese profeta. Y en Mateo 24 entonces encontramos a Jesús desempeñando una función distinta de su ministerio. Aunque en Mateo se presentan 5 grandes discursos de Jesús, el último es el discurso escatológico, pero vemos empeñado en acontecimientos futuros. Antes de eso, habíamos visto a Jesús preocupado por la vida del creyente, como fue el sermón de las bienaventuranzas en Mateo 5 al 7. Habíamos visto a Jesús preocupado por la obra que tenía que realizar los discípulos en Mateo 10. Vemos a Jesús preocupado por el desempeño que teníamos que tener los unos con los otros dentro de la comunidad en Mateo 18. A un Jesús que ilustra la belleza del reino por medio del discurso parabólico de Mateo capítulo 13, pero aquí encontramos una nueva faceta de Jesús, un Jesús que no solamente está interesado en lo que está ocurriendo en la vida presente de sus hijos, sino que un Jesús que introduce a su círculo íntimo, a sus discípulos, a los últimos acontecimientos que ocurrirían en el mundo justo antes de su venida. Y Mateo 24 entonces lo que hace es presentarnos a nosotros un bosquejo resumido de qué entendía Jesús que iba a ocurrir en el planeta antes de que el mundo llegara a su final. Es un discurso que aparece en otras versiones de los evangelios, Marcos capítulo 13, que probablemente, casi seguro, haya sido el primero de los evangelios. Aparece otra versión del mismo en Lucas 21, los 3 evangelios llamados evangelios sinópticos, porque tienen una misma óptica, una misma visión. Curiosamente, en el único evangelio que no aparece ninguna alusión al discurso profético es el evangelio de Juan, pero es entendible porque precisamente Apocalipsis entero no es más que un comentario ampliado al discurso profético de Jesús. Por eso Apocalipsis comienza diciendo, es la revelación de Jesucristo lo que vamos a transmitir. Entonces Apocalipsis da continuidad y expande en detalle lo que Jesús había presentado en esas tres versiones del discurso profético que aparecen en Mateo, Marcos y Lucas. Muy bien, muchas gracias, Vladimir. Vemos la importancia del discurso profético de Jesús. Interesante es ver que el mismo discurso es el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento y también es una profecía. Hablemos un poco del contexto histórico. ¿En qué contexto se da este discurso profético del Señor Jesús? ¿Qué estaba aconteciendo? ¿Por qué gira este discurso o por qué aparece este discurso dentro del Evangelio de Mateo? ¿Cuál es el contexto que se está viviendo allí? Fíjate que hay un detalle, yo creo que es sumamente interesante y revelador para nosotros los que vivimos en el tiempo del fin, porque hay una conexión entre la obra que Jesús hará precisamente esa misma semana al morir en la cruz del Calvario y los eventos finales. Entonces hay una conexión entre la muerte de Jesús y la segunda venida de Jesús. Nosotros vemos esa conexión en el rito de la Santa Cena. Cuando Jesús estaba instituyendo la Santa Cena, decía que ellos tenían que celebrar su sacrificio
como un recordatorio perenne de lo que había acontecido en la cruz hasta que él regresara a la tierra por segunda vez. Y el discurso profético precisamente se da en esa última semana, el martes de esa última semana, que culminaría con Cristo en la cruz. Y es interesante que muchas de las cosas que Jesús profetizó en el discurso profético, encontramos que tuvieron un cumplimiento parcial precisamente en el proceso que conllevaría a Jesús a la muerte. Por ejemplo, Jesús dice, ustedes seréis traicionados, el hermano entregará al hermano. Bueno, pero en Mateo 26 vamos a encontrar que Jesús está siendo traicionado precisamente por una persona cercana a él. En el discurso profético Jesús dice que tendremos que dar razón de nuestra fe ante el concilio. Pues encontramos a Jesús poco después precisamente siendo juzgado por el concilio de los judíos. Jesús dijo que teníamos que comparecer ante reyes y gobernadores. Luego encontramos a Jesús compareciendo ante reyes y gobernadores, ante Pilato y a Herodes. Jesús dice que antes de su segunda venida habría señales en el cielo, el sol se oscurecería, habría terremotos, y en el contexto de la cruz del Calvario encontramos que hay un terremoto, vemos que el sol se oscurece, así que Jesús está vinculando lo que va a ocurrir en el futuro con lo que ya ocurrió en la cruz del Calvario. De manera que si nosotros queremos tener una visión correcta del futuro, tenemos que venir a la cruz y permitir que desde la cruz nosotros podamos ver la serie de acontecimientos que vendrán sobre el planeta, porque precisamente lo que ocurre en la cruz es lo que nos garantiza a nosotros que podremos salir victoriosos de ese conflicto. No es coincidencia que en Apocalipsis capítulo 12, cuando se habla de esa batalla final entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, Apocalipsis dice, y ellos, refiriéndose a los redimidos, vencieron por la sangre de Cristo. De manera que el triunfo que Jesús obtuvo en la cruz, al tener un cumplimiento parcial de las señales relacionadas con el fin del mundo, es lo que nos garantiza a nosotros que vamos a salir victoriosos. Entonces, a mí me llama mucho la atención que Jesús utilizó ese contexto, esa situación, para que los discípulos, partiendo de la cruz, comprendieran lo que va a suceder en el futuro. Esa es otra razón por la que en el libro de Apocalipsis, precisamente cuando se habla del último mensaje que se va a dar a la raza humana, ese mensaje está vinculado a la cruz. Juan lo llama el evangelio eterno. Eso a nosotros como adventistas debería llamarnos a reflexionar profundamente, porque algunos de nosotros tenemos la tentación de desvincular la cruz de la profecía. Y a veces creemos que cuando nos toca hablar de los eventos finales, hay que dejar a Cristo por fuera y hay que dejar a la cruz por fuera y hay que tomar ese acontecimiento maravilloso que ocurrió hace 2000 años atrás y obviarlo. Y consideramos que eso ya no forma parte de la famosa verdad presente para el tiempo del fin. Pues no, Jesús quiere que cuando nos toque hablar de profecía, entendamos que esas profecías tenemos que explicarlas a la luz del evento calvario. Por eso usted va a encontrar que en Apocalipsis constantemente se hace alusión a Jesús como cordero. Apocalipsis 5, el cordero, vi un cordero como inmolado en medio del trono. En Apocalipsis 13, el cordero que fue inmolado desde la creación del mundo. Entonces, la vinculación entre la muerte de Cristo y el fin del mundo es lo que yo encuentro en Mateo 24 y es un mensaje que deberíamos nosotros fijar con letras de fuego en nuestros corazones, porque una predicación profética que no incluya la obra de Jesús en la cruz, la obra que Jesús hace ahora en el santuario celestial, sería una palabra profética que tendría muy poco efecto en el corazón del oyente.
Muy bien, interesante. Me llamó la atención, Vladimir, varias cosas que dijiste en el comentario. Número uno, los eventos finales deben ser vistos a la luz de la cruz. Y número dos, el hecho de que el título que aparece más en Apocalipsis para referirse a Jesús es el del Cordero. O sea, podemos decir que nuestra victoria futura ha sido asegurada por un hecho del pasado. ¿Sería eso, Vladimir? Totalmente. Y de ahí la importancia de ver la profecía en función de lo que Jesús hizo. ¿Por qué? Los eventos finales parecieran tener un rostro muy agrio para el pueblo de Dios. Persecución, decretos de muerte, derramamiento de plagas, terremotos, enfermedades. Y cuando uno se concentra en todos esos eventos, uno tiende a pasar por una situación de pánico. Hombre, ¿qué es lo que me espera a mí como creyente? ¿Qué es lo que le espera a la iglesia? Entonces, ver el futuro desconectado de, mira, Jesús ya pasó por todo eso. Jesús sabe lo que es ser despreciado por Dios, recibir la ira divina, la ira futura que va a venir. Marcos 14, 50 en adelante. Habla de Jesús tomando la copa de la ira, esa copa de la ira que aparece en Apocalipsis 16. Pero ver que Jesús salió victorioso es lo que me motiva a mí a tener la certeza de que yo también saldré victorioso. Amén. De hecho, en Apocalipsis 14, cuando se presenta a los redimidos, al que perseveró hasta el fin, como dice en Mateo 24, se le presenta allí cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Otra vez, ahora yo, el cántico que es el Cordero, es decir, la victoria que alcanzó el Cordero y que todo el cielo la escuchó, ahora esa misma victoria, ese mismo cántico va a estar en mi boca, pero va a estar en mi boca no por lo que yo hice, va a estar en mi boca por lo que hizo el Cordero. Una de las características de ese grupo especial del tiempo del fin, que aparece en Apocalipsis 14, es siguen al Cordero por donde quiera que va. Así es. El creyente del tiempo del fin se le está diciendo siga al Cordero. En Apocalipsis 5, el Cordero aparece en el medio del trono, lo que indica entonces que si el Cordero está en el medio del trono y los creyentes del tiempo del fin tienen que andar con su vista puesta en el Cordero, nosotros no podemos permitir que los acontecimientos nos aturdan de tal manera que creamos que el centro y el protagonista de ellos no es Cristo, sino que es el Papa, que es Donald Trump, que es el discurso de fulano, que es una enfermedad. Y a veces nosotros como que solemos caer en esa tentación de suponer que el papel protagónico lo juegan los acontecimientos, pero Jesús quiere dejar bien claro en la mente de nosotros, el papel protagónico no está en los acontecimientos, está en mí. Entonces, pongan su atención en mí, mírenme a mí y ustedes verán que van a salir bien de cualquier crisis que les toque atravesar. Amén, amén. Podríamos decir entonces, para concluir esta parte, que mirar al futuro sin la cruz trae como resultado catástrofe o es catastrófico. Mirar al futuro a través de la cruz es glorioso. Ver el futuro a través de lo que Jesús hizo nos da esperanza. Amigo, estamos hablando con Vladimir Polanco este fascinante tema sobre nuestros días a la luz de Mateo capítulo 24. Pastor Vladimir, la Biblia comienza Mateo 24 hablando de que Jesús salía del templo y los discípulos le dijeron a Jesús, mira esta edificación tan hermosa, tan grande. Josefo, hablando de ella, la describe de forma sorprendente. Y allí entonces se introduce la pregunta, cuando Jesús dice, ¿veis todo esto? De seguro os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús entonces recibe la pregunta de sus discípulos diciéndole, maestro, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24, Vladimir, se enfoca más en la destrucción de Jerusalén o en los acontecimientos finales. Mateo 24 es una profecía que va en dos carriles, porque para el discípulo que se destruyera el templo
era equivalente a que se acabara el mundo, porque el concepto que ellos tenían del templo, y más partiendo de la profecía que había hecho Ageo, que los mismos discípulos no entendieron, que Jesús se la había cumplido, de que vendría el deseado de todas las gentes y que cuando él llegara las riquezas de las naciones vendrían hacia ese templo, era entonces inconcebible que ellos vieran la destrucción de un templo donde se estaba profetizado que vendría el Mesías y que junto con el Mesías las naciones del mundo llegarían hasta allí. Así que ellos vincularon la destrucción del templo con el fin del mundo. Por eso es que en Mateo 24 encontramos a Jesús dando las mismas señales para los dos acontecimientos. Y algunos estudiosos de la Biblia se meten en un problema sin solución cuando tratan de dividir. Bueno, esta señal era para la destrucción del templo, pero esta señal era para la segunda. Yo creo que Jesús está dando señales vinculadas a los dos acontecimientos y que todas tuvieron un cumplimiento parcial en el contexto de la destrucción de Jerusalén y que, por supuesto, volverán a tener un cumplimiento ahora mucho más completo vinculado con la llegada del Hijo del Hombre. Me llama mucho la atención, Pastor Ferreira, que los discípulos no preguntaron por señales. Interesante. Los discípulos pidieron una señal, una señal. Y si tú buscas la versión paralela de Lucas 21, también los discípulos preguntan, ¿cuál es la señal? Ellos no están esperando, como nosotros, muchas señales. Para los discípulos, la venida de Jesús solamente estaría marcada por una señal. Es singular. La única vez que aparece en plural la palabra señales en el discurso profético es, uno, señales atribuidas a los falsos profetas. Vendrían falsos cristos y falsos profetas que harían señales tan grandes que engañarían a muchos. Ese tipo de señales que harían esos falsos cristos y esos falsos profetas no son señales vinculadas a acontecimientos en el mundo físico o acontecimientos relacionados con salud, son señales que tienen que ver con prodigios espirituales, como lo presenta Apocalipsis 16, cuando usando una fraseología similar, dice que precisamente de los falsificadores de la Trinidad en el tiempo del fin, salieron espíritus inmundos de su boca a manera de rana para engañar a las naciones de la tierra. Entonces, son señales que tienen que ver con manifestaciones de milagros que parecerían tan genuinas, harían incluso a los mismos seguidores del verdadero Mesías. La segunda vez que aparece la expresión señales en el discurso en el discurso es cuando Mateo dice que las potencias de los cielos serán conmovidas y Lucas sí utiliza la palabra cuando dice y hablo. Así que en el Evangelio, en el discurso profético de Cristo, las señales, la palabra señal, el griego semeion, nunca se utiliza para hacer alusión a guerras, a terremotos, a tempestad, a pestilencia. Siempre es una palabra que está reservada para manifestaciones espirituales, manifestaciones espirituales. No deja de llamar la atención que cuando Pablo habla del gran engañador en 2 de Tesalonicenses 2, habla de un engañador que viene precisamente a realizar señales espirituales, a tal punto que falsificará la venida del Señor. Entonces, a veces nosotros nos concentramos tanto en los acontecimientos humanos que nos olvidamos que en realidad la gran contienda entre las señales que aparecen en el discurso profético de Cristo se libran en un ámbito espiritual, No deja de ser interesante también que cada vez que Pablo habla
del fin del mundo, Pablo no vincula el fin del mundo a los acontecimientos que el hombre puede llevar a cabo, a una guerra, a una enfermedad creada por el hombre en un laboratorio, porque el hombre es demasiado malo y es capaz de hacer cualquier cosa. Pablo vincula el fin del mundo a acontecimientos morales, y en los últimos tiempos se levantarán hombres malos, hombres perversos, amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, que no amarán a Dios. Y entonces nosotros dejamos de ver eso, que es lo que realmente revela la naturaleza y la condición pecaminosa del hombre, para concentrarnos en otros elementos que son importantes, pero que nunca fue la intención de Jesús de vincular o de suponer que esos elementos desempeñarían el papel principal en el desenlace final de los últimos acontecimientos. Permíteme presentarlo de esta manera. Claro, pastor. Continúa. A veces queremos tomar la parte por el todo. Lo voy a ilustrar así. Yo llamé hoy a mi hermano, que está en Dominicana. Él le comienzo a preguntar, ¿tienes fiebre? No tiene fiebre. Ok. ¿Tienes tos? Sí, tengo un poco de tos. Si mi hermano me dice que tiene fiebre, y está en una fiebre, digamos, en 42, para ponerla más allá del 40, ¿significa eso que tiene COVID-19 porque solo tenga fiebre, pastor? No, claro que no, claro que no. ¿Verdad que no? No. Y si tiene tos y fiebre, ¿significa eso que ya tiene la enfermedad? No significa. Tienen que darse varios síntomas para que se pueda llegar al diagnóstico final. Sí, tiene el COVID-19 porque perdió el olfato, perdió el sentido del gusto, le duele mucho el cuerpo, tiene la fiebre muy alta, tiene una tos que cuando tose parece que es un terremoto, y finalmente, después de tener todos los síntomas, viene y se le hace el examen, y entonces ahí se le dice, ok, ya tiene el COVID-19. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros solemos, cuando vemos un acontecimiento, decir y alborotarnos, ya, llegó el fin del mundo. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, los adventistas, llegó el fin del mundo. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial, llegó el fin del mundo. Cuando llegó el año 2000, muchos nos alborotamos, llegó el fin del mundo, porque a veces solemos concentrarnos en un acontecimiento, pero el fin del mundo no lo va a determinar un acontecimiento. Entonces nosotros tenemos que estar pendiente de que todo el rompecabezas se vaya armando hasta que finalmente aparezca la señal y digamos, sí, ahí vino Jesús. Pero no podemos tomar un acontecimiento y ver ese acontecimiento como que es el cuadro completo. Mateo 24 nos llama a ver el cuadro completo, y precisamente para que veamos ese cuadro completo, en varias ocasiones decía, y vendrán guerras y rumores de guerras y habrá terremotos, pero todavía no es el fin. Y habrá pestilencia y el sol se oscurecerá y pasará esto y pasará aquello, pero todavía es principio de dolores. Y mira que esto y lo otro, entonces vuestra redención, prepárense porque está cerca. Pero Mateo nunca trató de que nosotros creyéramos que el fin del mundo estaría condicionado por los acontecimientos que ocurrieran en nuestro planeta. Yo creo que hay algo mucho más determinante y que desempeña un papel mucho más clave para nosotros poder ver cuán cerca está el fin del mundo. Interesante. Estamos hablando con el pastor Vladimir Polanco, escritor, editor, pastor, maestro de teología, sobre Mateo capítulo 24, o nuestros acontecimientos actuales a la luz de Mateo capítulo 24. Pastor Polanco, una de las, podemos decir, de las cosas que Jesús repite bastante, o tal vez la señal más repetida, o el acontecimiento más repetido en Mateo 24, es el engaño. Jesús habla mucho sobre este asunto.
sobre el engaño. Vendrán falsos cristos, a muchos engañarán, si fuere posible engañarán a los escogidos. Este engaño, pastor, puede ser externo hacia adentro, también puede generarse internamente dentro de los creyentes, específicamente al mirar el texto 36 que habla que del día y la hora nadie sabe, pastor. Jerry, tú me has planteado un escenario bastante interesante. La primera parte de tu pregunta, totalmente. El discurso profético es una reflexión para que la persona termine revisándose él a sí misma. No es para que yo vaya a revisar y averiguar de cómo está la vida de Francisco, el Papa Francisco. No, no, no. Constantemente Jesús hablaba de los acontecimientos y decía, pero mirad por vosotros mismos y velad y no seáis engañados. Y esto os digo para que cuando las cosas comiencen a suceder, ustedes se levanten y vean que vuestra redención está cerca. O sea, más que un llamado al mundo, el discurso profético es un llamado a la iglesia. Amén. Para que la iglesia reflexione y se analice y se investigue a sí misma y mire si realmente lo que está pasando tiene un impacto en mi vida de tal forma que me lleva a tener una mejor relación con Dios. Entonces, yo a veces creo que los acontecimientos que ocurren en el mundo son como alarmas que Dios le pone al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios despierte. Entonces, yo creo que el centro del discurso profético es precisamente, miren, todo esto es para que ustedes estén pendientes. Jesús, en el mismo contexto del discurso, porque a veces nosotros creemos que el discurso solo fue Mateo 24, no, el discurso sigue en el capítulo 25, pero en el capítulo 25 Jesús se olvida de los acontecimientos que ocurren en el mundo y se enfoca en lo que está pasando en la iglesia. Y entonces, ¿qué dice Jesús en la iglesia? Jesús dice, mira, aunque hubo un grupo que vio todas las señales y que vio todos los acontecimientos y que escuchó sermones por aquí, sermones por allá y vino a la transmisión live, buscó en YouTube, leyó en la Biblia, compró un comentario, a pesar de todo, se durmieron. ¿No es eso lo que dice Jesús Mateo 25? Claro, claro que sí. Hubo un grupo, no se preparó. Lo que indica que estar pendiente de los acontecimientos no es la clave. Por eso decía al principio de la transmisión, pastor, tenemos que estar atados a Cristo, a su sacrificio, a su muerte, porque eso es lo que puede llenar nuestra vida. Cuando solamente saturamos nuestra mente de información externa, esa información externa no va a tener un espíritu positivo en nosotros y al final terminaremos dormidos, como presenta Jesús. Un grupo de la iglesia se durmió. Así es. Luego en el mismo capítulo Jesús va a hablar y hubo un grupo de la iglesia que agarró los talentos y lo enterró. No lo usó para el Señor. Entonces, en ese capítulo 25, Jesús nos va a hablar de la responsabilidad de nosotros, la responsabilidad de estar despierto, la responsabilidad de agarrar nuestros talentos y ponerlo a la causa del Señor, la responsabilidad de ser mayordomos fieles y, por supuesto, la responsabilidad de mantener nuestra lámpara encendida para alumbrar a otros. La segunda parte de tu pregunta es vital, es vital. Te lo voy a ilustrar con una pequeña historia que cada vez que la digo, me duele en el corazón, me duele en el corazón. Y de ahí la importancia que los pastores y los ancianos cuiden su púlpito, cuiden el púlpito y no permitan que en el púlpito se exprese otra cosa que no sea la palabra. Amén, amén. El púlpito no es un escenario para venir a hablar de teoría de conspiración y traer inventos y fábulas y noticias que recogimos en alguna página ahí llena de fake news, como le llaman en inglés. En 1996 llegó un predicador a mi iglesia, la iglesia de Campana. Era un adolescente, jovencito, poco antes de yo irme a estudiar teología a Bonao. Llegó el predicador y como estaba muy de moda en ese tiempo, hermanos, miren,
el año 2000, los 6000 años, ya viene la ley dominical, el jubileo papal del 96 ya indica que todo está listo, ya hermanos, las cosas están arregladas. Yo no sé, Yori, si tú recuerdas que decían que en el Faro a Colón eso estaba Claro. lleno de guillotinas para cortarle la cabeza al pueblo de Dios. Así Y es, entonces ese predicador nos llamaba a salir de las ciudades, a concentrarnos en lo que es importante. Y yo recuerdo cómo esa vez, dos jovencitos, yo y otro compañero mío, estábamos hablando, comentando el sermón, y los dos dijimos, ¿qué sentido tiene estudiar? Deberíamos salirnos de la universidad y no pensar en eso, porque dentro de 3 años Cristo va a venir y ya. Y varios hermanos de mi iglesia se fueron al campo, tomaron sus niños pequeños, le quitaron la oportunidad de educarse, le quitaron la oportunidad de trabajar, se los llevaron al campo. Uno de esos amigos que estábamos en esa conversación decidió que no iba a estudiar, no iba a estudiar. En el 2018 yo me encontré con ese muchacho en Najayo. Yo terminaba de dar un seminario ahí en Najayo, 1000 y pico de gente, y cuando yo bajé, ese muchacho fue, me saludó, me abrazó con mucho cariño y me dijo, wow, Vladimir, Dios te ha bendecido mucho. Cuando te veía a ti hablando ahí arriba, recordé aquella conversación que tuvimos. Yo no estudié. Y entonces me dijo algo que me partió el alma. Me dijo, y la iglesia fue la culpable. Wow, tremendo. Yo le dije, no, espérate, no fue la iglesia la culpable, sí, fue la iglesia la culpable, porque yo creí en un predicador que habló en mi iglesia y no estudié, no me preparé, estoy condenado a la pobreza. Sin embargo, tú estudiaste, te superaste y mira ahora lo que haces. Bueno, Yeuri, lamentablemente, muchos de nuestros hermanos, en su afán por alborotar al pueblo, en su afán por traer algo nuevo, en su afán por demostrar que sí, que ellos sí tienen información de que el mundo se va a acabar, terminan dañando a la iglesia, desacreditando el mensaje adventista y además de eso, frustrando la vida espiritual de muchos de nuestros creyentes. Y eso toma mucha fuerza cuando se pone fecha. En el año 2000 estaba esa fecha. Yo fui a Los Ángeles en el 2008 a una reunión en una de las iglesias de Los Ángeles, porque había un predicador que decía que en el 2008 se cumplían los 120 años de Noé. ¿De dónde sacó él eso? Nadie sabe, pero a la gente le llamó la atención y que en el 2008 entonces se iba a promulgar la ley dominical, porque Obama y Benedicto se iban a reunir. Bueno, Obama y Benedicto se reunieron y no pasó nada. No hubo ninguna ley dominical, no se cumplieron ningún 120 años de Noé, pero esos mismos predicadores luego se renuevan y entonces ya vienen con otro mensaje y con otra fecha y el punto es que siempre encuentran la manera de tener a un grupo de nosotros alborotados con la sensación de que solo ellos están informados y muchas veces esa forma de abordar la profecía termina engañando a gente buena, a gente noble, a gente sincera que pone su confianza en un predicador. Ya lo dijo Jesús, mirad por vosotros mismos, mirad que no seáis engañados. Y la mejor manera para evitar ser engañado es, ni siquiera me crea a mí, mire, yo estoy aquí hablándole a usted con el pastor Ferreira, no me crea a mí, vaya a la Biblia, aférrese a lo que dice la Biblia, confíe en las promesas de la Biblia y no ande aferrando su fe y su confianza en el devenir futuro basándose en teorías de conspiración que suelen tener mucha capacidad para atraer en momentos como el que nosotros estamos viviendo. Muchas gracias, Pastor Vladimir Polanco. Estamos estudiando Mateo capítulo 24 o los acontecimientos actuales a la luz de Mateo 24. Hace un tiempo atrás leí un libro llamado Cristo viene de un teólogo adventista de nombre Norman Gulleit y en su introducción me impactó una frase, la puede postear, hermano, no es mía, es de este teólogo que dice: cuando estudiamos las profecías, lo importante no es
poner nuestra atención en lo que viene, sino en el que viene. Ese es nuestro objetivo, no en lo que viene, sino en el que viene. Pastor Polanco, no podemos estudiar este capítulo 24 sin conectarlo con la misión. ¿Qué relación hay entre acontecimiento final y misión? Ya que Jesús, al hablar en el capítulo 24 de Mateo, presenta un concepto misional al decir lo siguiente en el versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Me he dado cuenta que muchos de estos predicadores sensacionalistas hablan de los acontecimientos que van a pasar, pero no hablan tanto de la misión. ¿Qué relación hay entre fin del mundo y misión, pastor? Hay una relación tan grande y tan directa que fíjate cómo es la mente humana. Fíjate cómo es la mente humana. Nosotros decimos, un terremoto, el fin del mundo. Jesús dice, un terremoto, todavía no. Nosotros decimos, y se levantará nación contra nación y guerra contra reino, el fin del mundo. Jesús dice, sí, se levantará nación contra nación y reino contra reino, pero ese principio de dolores. Sin embargo, hay algo que es el único acontecimiento con el que Jesús vincula directamente el fin del mundo. Y es ese texto que tú acabas de leer. Y será predicado este evangelio del reino, y entonces vendrá el fin. De manera que si realmente nosotros queremos que el fin del mundo venga, nosotros desempeñamos un papel activo, pero desempeñamos un papel activo no en nuestra relación con la iglesia. A mí me llama la atención de muchos predicadores que su foco de misión no es el mundo. Su foco de misión es el adventismo, y todo el tiempo están revoloteando y buscando la manera de convencerme a mí de que el mundo se va a acabar. Hermano querido, yo sé que usted me ama y que usted quiere mucho esta iglesia, pero ¿por qué no pone su foco de misión en el mundo, en las naciones? Y en lugar de usted dedicar tanto esfuerzo a captar la atención del adventismo, dedique ese esfuerzo a llevar el evangelio a los que no conocen el mensaje. Jerry, yo sé que tú eres un estudioso bastante exhaustivo del fenómeno de la evangelización. Te toca coordinar la dirección hispana en la ciudad más multicultural y secular del mundo, pero tú bien sabes que la tarea que nos toca realizar a los adventistas en Nueva York es titánica. Bueno, pastor, es increíble. Es que hay millones de personas en Nueva York que no saben nada del adventismo, que no conocen que el sábado es el día de reposo. Entonces, ¿qué alboroto es que usted me está hablando a mí de que el mundo se va a acabar cuando la gente no conoce la palabra de Dios? Vamos a meternos a Nueva York, a evangelizar a Nueva York, como hizo la Asociación General hace un tiempo, a la India, donde tenemos 1.000 millones de personas que necesitan conocer el mensaje, a China, a Japón, que tiene 200 años cerrados al evangelio, Corea del Norte, los países musulmanes. O sea, el mundo no es tan pequeño como a veces nosotros creemos. La iglesia tiene una labor de predicación que tiene que realizar bajo la dirección del Espíritu Santo. Y hasta que la iglesia no realice eso, miren hermano, no importa que venga el COVID-19, no importa que se actualice y venga el COVID-20, no importa que los líderes del mundo se reúnan, no importa que el Papa diga que todos están perdonados, no importa lo que pase en este planeta, si nosotros como adventistas no asumimos nuestra responsabilidad y nos dedicamos a la predicación, el fin del mundo no va a llegar. Y a veces nosotros queremos entretenernos tanto con los acontecimientos que se nos olvida nuestra responsabilidad. Y esa es la advertencia del capítulo 25. Esa es la advertencia del capítulo 25. Que estemos tan absortos en lo que pasa en el mundo que nosotros no tengamos un papel activo para que lo que esté pasando en el mundo pueda mover a la gente a tomar una decisión por el Señor. Entonces, ¿qué hacemos algunos? Nos convertimos en siervos infieles,
muchos hermanos que se olvidan de su fidelidad a Dios, de su compromiso con Dios, con sus recursos, con sus talentos, que descuidan su vida espiritual y andan pendientes de los acontecimientos y viven diciendo, el novio viene, hermanos, viene mañana, ya está la fecha, en este año viene, y el novio viene, y el novio viene. Sin embargo, viene el novio y los que decían que el novio viene no pudieron salir a recibirlo porque no se prepararon. Y esa preparación incluye compartir con otros el mensaje de salvación. Es interesante que eso mismo que Jesús dice en Mateo 24, predicación del reino y fin del mundo, es lo que yo encuentro en Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14, tras la predicación del mensaje de los tres ángeles, a partir del capítulo Apocalipsis 14 en adelante, se le dice al Hijo del Hombre, ya el mundo está maduro, ya la cosecha está lista, y entonces el Hijo del Hombre mete su hoz para cosechar, pero esa cosecha es resultado de la predicación del mensaje de los tres ángeles. Entonces, nosotros deberíamos estar atentos de lo que ocurre en el mundo, por supuesto, porque son señales de alarma que nos han de mover a nosotros a tomar una participación activa. Y una participación activa es que por lo menos mi vecino conozca lo que yo creo. Y tenemos que aprovechar todos los recursos para eso. Tenemos que aprovechar las redes sociales. Tenemos que repartir la literatura, los libros, la revista. Tenemos que dar campañas evangelísticas. Tenemos que dar estudios bíblicos. Tenemos que activarnos. Y yo esperaría que este periodo de recogimiento y de aislamiento, Dios nos esté preparando a nosotros y llenándonos de tal manera que cuando ya nos digan que podamos salir a la calle, podamos aprovechar ese nuevo momento de oportunidad para llevar un mensaje impactante al mundo, porque si el mundo no conoce el mensaje del Redentor, del Cristo que viene, el mundo no puede tomar una decisión, ni a favor ni en contra de ese Cristo que viene. Entonces, la misión es clave. La misión es clave si realmente nosotros queremos preparar a un mundo para encontrarse con su Dios. Amén, amén. Bueno, queridos hermanos, estamos hablando sobre los acontecimientos actuales a la luz de Mateo 24. Hemos invitado al pastor Vladimir Polanco, el cual nos está guiando en el estudio de la palabra del Señor. Nos quedan unos minutos todavía y de verdad ha sido muy interesante el estudio de hoy. Quiero que sigan compartiendo, comentando allí, dándole like a la transmisión, de tal manera que podamos seguir expandiendo este mensaje de salvación. Pastor, hay algo que es técnico. Me gustaría en esta última parte, dos detalles más. Mateo capítulo 24, versículo 7, habla de algunas señales que se cumplirán, acontecimientos, hablando allí de guerras, rumores de guerras, y introduce la palabra peste. Usted, como un estudioso de las Escrituras, entiende que según la crítica textual, algunos textos tardíos hablan de que esta palabra no es parte de este texto. Mi pregunta es, pastor, ¿podemos identificar la pestilencia o el coronavirus, el COVID-19, como una señal del tiempo del fin o no lo es, pastor? Curiosamente, en Mateo, en Marcos 13, que es el primer evangelio, la palabra peste no aparece, y la palabra que aparece en Mateo 24 y en Lucas 21, que se traduce en Mateo 24 como peste y en Lucas 24 como pestilencia, es una palabra griega, limos, que la próxima vez que aparece en el Nuevo Testamento, en Lucas 24, se traduce como alboroto, y cuando se utiliza en la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, siempre se usa esa palabra para hablar de los escarnecedores, para hablar de los impíos, para hablar de los perversos. En el Antiguo Testamento esa palabra nunca se utilizó para hablar de una enfermedad. De hecho, Lucas, que es un médico, habla de que Jesús sanó enfermedades y plagas en su evangelio, en Lucas capítulo 7, por ejemplo. Y las palabras que Lucas utilizó para enfermedades y plagas que Jesús sanó
no es la palabra que aparece en el discurso profético de Cristo para hablar de lo que va a venir en el futuro. Probablemente si Lucas hubiera estado pensando que esas pestes estaban aludiendo a una enfermedad física, pudo precisamente haber utilizado las palabras normales para enfermedades y peste que él utilizó en otras partes de su evangelio. De todas formas, nosotros sí creemos por la revelación que Dios nos ha dado a través de Elena G. de White, que en el tiempo del fin, Satanás aumentaría su ataque a la humanidad por medio de enfermedades, Pero las enfermedades pueden venir de distintos focos. Pueden ser un ataque literal de Satanás, por ejemplo, como en el caso de Job, pero la enfermedad puede ser simplemente como resultado de vivir en este mundo. El ciego que le preguntaron a Jesús, ¿este ciego porque pecó él o porque pecó su padre? Jesús dice, no, ni porque pecó él ni porque pecó su padre. O sea, nació ciego porque nació en un mundo que es malo, que es pecador. La enfermedad puede llegar a una persona tan buena como Eliseo, que murió de una enfermedad terrible. Así que mientras estemos en este mundo, las enfermedades tocarán a buenos y malos. Es interesante, Pastor Yeuri, que cuando en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento una plaga viene como resultado del castigo divino, esa plaga estaba limitada para consumir y atacar a los desobedientes. Tenemos un prototipo de eso en el libro de Hechos, de Éxodo 7, 8 y 9. Las plagas no estaban diseñadas para caer sobre el pueblo de Dios. Las plagas estaban diseñadas para caer sobre los egipcios que rechazaban a Dios. Cuando vemos que Dios suscitaba una mortandad dentro del pueblo de Israel, la plaga venía y diezmaba al pueblo porque el pueblo había sido desobediente. En el Nuevo Testamento encontramos las plagas de Apocalipsis que solamente van a atacar a los desobedientes. Así que en toda la Biblia, cuando la plaga viene como una acción divina, como un juicio divino hacia la humanidad, esa plaga, esa destrucción, esa mortandad se limita a destruir a los desobedientes, pero se protege al que ha sido leal y ha sido respetuoso de Dios. Lo que yo veo con el COVID-19 es que no discrimina si tú eres rico o pobre, si tú eres blanco o negro, si eres joven o eres un ancianito. Con mucha tristeza tú y yo hablábamos fuera del aire de cómo esta plaga ha estado atacando a la hermandad de Nueva York. Por supuesto, puede aparecer un malvado que diga, esos hermanos murieron porque estaban en pecado y esos hermanos están enfermos, porque hable toda la tontería que usted quiera. Pero no, eso nos llega porque vivimos en un mundo que lo natural es estar enfermo. Gloria al Señor los que tenemos un poco de salud. Disfrutemos, alabemos a Dios por eso, pero no nos creamos que porque somos buenos. Ninguno de nosotros es más bueno que Eliseo, y Eliseo murió de una enfermedad terrible. Ninguno de nosotros ha dado más a esta iglesia de lo que dio Jaime White, y murió con padecimientos y quebrantos de salud terrible. Entonces, no podemos vincular el COVID-19 como si fuera un acto de venganza, un juicio de Dios sobre un mundo rebelde, porque lo que estamos viendo es que el COVID-19 nos está afectando a todos. Hoy mismo en Dominicana murió un hermano bueno, serio, noble, cristiano, fiel. Murió a causa del COVID-19. Entonces, yo no lo veo como que es una plaga de Dios para castigar a la humanidad, pero sí creo que los efectos que está generando este problema de salud, repito lo que ya te había dicho, nos constituye un llamado para que nosotros despertemos y veamos que no podemos seguir permitiendo que Satanás siga a sus anchas destruyendo la vida, sino que tenemos que tratar de llegar antes de Satanás para que por lo menos la gente pueda tener la opción de aceptar el evangelio de Jesús o decidir seguir hacia un futuro incierto sin Cristo.
pero me parece que cometeríamos una injusticia contra Dios y contra mucha gente inocente que está sufriendo si queremos atribuirle al COVID-19 un significado de una plaga, de una pestilencia apocalíptica que es resultado de Dios airado y castigando a los seres humanos, porque hay mucha gente buena que está sufriendo por esta enfermedad y muchas familias buenas que están viviendo momentos muy trágicos, muy dolorosos, a tal punto. Yo hablaba con uno de tus pastores ayer y él me decía, Vladi, tú sabes lo triste que es que tú llevas a tu familiar a la puerta del hospital porque no puedes entrar, lo dejaste en el hospital y tú no vuelves a tener contacto con esa persona, no vuelves. Y probablemente la próxima vez que tú sepas de esa persona es porque te la están entregando en una bolsa negra como esa que salieron ayer en las noticias. Dios nos libre. Y una familia experimentando un dolor y un quebranto de esa naturaleza, y viene un hermano con buenas intenciones a decirle a esa familia que Dios está castigando a esa persona que murió porque es pecadora y porque está en rebelión. A veces sí, vale más que hagamos lo que dijo Jesús. Nos cerremos la boca si no podemos decir nada edificante y permitamos que sea nuestro testimonio el que hable, porque a veces nuestra boca dice cosas que son deshonrosas delante de Dios y que en lugar de sanar y aliviar un corazón, lo que hacemos es profundizar la pena y el dolor por el que está atravesando mucha gente en este momento, pastor. Muchas gracias, pastor. Bueno, estamos hablando y llegando a la parte final de este conversatorio bíblico con el pastor Vladimir Polanco. Nuestros días a la luz del sermón profético de Mateo capítulo 24. Pastor, llegando ya a la parte final, es mi última pregunta. Mateo 24 habla sobre velar y estar preparado. Jesús hace énfasis en esto. Y como ejemplo, Jesús, como un predicador excepcional, usaba las parábolas para llamar la atención a una verdad espiritual. El capítulo 25, que es parte del capítulo 24 del discurso profético de Jesús, plantea tres parábolas que llaman a esa preparación espiritual. Estamos hablando de las 10 vírgenes, la palabra de los talentos y aquella conocida como el juicio a las naciones o los cabritos y las ovejas. Entonces, mi pregunta, pastor, ¿cómo relacionar esas parábolas? ¿Qué lecciones sacamos espirituales en nuestra preparación espiritual para el tiempo del fin? La palabra clave ahí es la intención de Jesús era que tras todo eso nosotros podamos estar preparados. Y en ese capítulo 25 lo que va a presentar, ¿y cómo podemos prepararnos? Bueno, podemos prepararnos, número uno, la primera parábola, las 10 vírgenes, pues me voy a preparar teniendo siempre aceite en mi lámpara. En Zacarías capítulo 4, el aceite es un símbolo de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, lo que indica entonces que es clave para nosotros, los que vivimos en el tiempo del fin, estar constantemente pidiéndole al Señor que mantenga nuestras lámparas llenas, pero llenas del Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 6 que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. Por eso para la iglesia en el tiempo del fin hay una promesa especial del derramamiento del Espíritu Santo. Y eso se consigue no mirando al Papa, eso se consigue mirando al cielo. Eso es resultado de que Jesús murió en la cruz. Por eso Jesús le decía a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá el Consolador. Entonces, uno de los beneficios de la muerte de Cristo es que ahora yo puedo tener ese poder espiritual, el Espíritu Santo, que es el que me ayuda a mí a estar listo. El segundo elemento que Jesús menciona es, ok, hay que estar preparado espiritualmente. Se pide el Espíritu Santo, se ora por el Espíritu Santo, la vida espiritual también se llena por medio del estudio de la palabra, pero como bien dice Elena de Guay en El Camino a Cristo, los que solamente oran muy pronto dejarán de hacerlo.
Si nosotros no solamente nos concentramos en y oro y estudio y canto y pido el Espíritu, pero no paso de ahí, esa efervescencia espiritual se va a desvanecer. Por eso la preparación del Espíritu tiene que estar vinculada a una vida de fidelidad en mayordomía. Porque lo siguiente es la parábola vinculadas al mayordomo, los que recibieron los talentos, el que recibió 10, el que recibió 5, el que recibió 1, lo que indica entonces que Dios no solamente nos da bendiciones espirituales, Dios también nos da bendiciones materiales, y que el uso que nosotros hagamos de esas bendiciones materiales, precisamente en el momento crítico de la historia final del mundo, también revela cuál es mi preparación espiritual. No es coincidencia que en Apocalipsis los poderes del mal están vinculados a decisiones económicas. En Apocalipsis 13 se habla de que el que no acepte lo que diga la bestia no podrá comprar, no podrá vender. En Apocalipsis 18 se dice claramente que esos poderes se han llenado de las riquezas de las naciones. Pero Mateo 25 lo que nos está diciendo a nosotros es, bueno, Satanás está interesado en el dinero del mundo, pero Dios también ha dotado a la iglesia, a la hermandad, a los creyentes con bendiciones materiales para que esas bendiciones materiales puedan traducirse en predicación de la palabra. Entonces, yo demuestro mi preparación espiritual también por la manera en la que administro mi vida, por la manera en la que uso mis talentos, por el uso que le doy a mis recursos. Y lo tercero es la parábola de las naciones. ¿Qué es lo que se está tomando en cuenta allí? Se está tomando en cuenta la piedad del creyente. Estuve enfermo, me fuiste a ver. Estuve preso, me visitaste. Tuve hambre, me diste a comer. Tuve frío, me compartiste conmigo un abrigo. O sea, la parte práctica del evangelio es entrar en contacto con la gente para transformar la vida de la gente, para aliviar los sufrimientos de la gente. Predicación. Entonces, es una secuencia maravillosa. En Mateo 25, una persona que está preparada para encontrarse con el Señor es una persona que saca tiempo para su vida espiritual, es una persona que sabe usar sus recursos, pero es una persona que va en auxilio de los más necesitados, predicándole la palabra porque son necesitados del espíritu, gente que tiene hambre de espíritu, pero también satisfaciendo las necesidades de esa persona. En otras palabras, predicación por medio de un mensaje, pero también por medio de un testimonio. Si uno de esos elementos falta, entonces ya eso pudiera ser una señal de que no vamos por el buen camino. Y te lo repito, porque eso es lo más importante de todo. Lo más importante de todo no son los acontecimientos. Lo más importante de todo es que cuando la señal del Hijo del Hombre venga, yo esté preparado. Y yo me preparo llenándome del Espíritu de Dios, teniendo una buena relación con mi Padre. Yo me preparo administrando muy bien lo que Dios me ha dado. Y por supuesto, demuestro que estoy preparado cuando comparto con otro el mensaje y los bienes que Dios ha puesto en mis manos. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, qué bendecido hemos sido esta noche con la exposición de la santa palabra del Señor. Le invitamos para que usted pueda leer por usted mismo las escrituras, Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, y se llene de este sermón profético de Jesús, pero sobre todo pueda practicar esos hábitos de devoción, tanto interno como externo, que le prepararán para el encuentro con nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pastor Polanco, está allí. Gracias. Al final me gustaría que usted dé un mensaje breve, corto, preciso a esta hermandad neoyorquina que está pasando por esta prueba. Usted como pastor, usted como escritor, consejero espiritual, ¿qué le diría usted a la hermandad neoyorquina en este momento? Un mensaje de esperanza antes de finalizar nuestro programa, pastor. Bien cortito porque ya me paso a otra programación. Primera de Pedro 4:7, hermanos de Nueva York, dice lo siguiente: el fin de todas las cosas se acerca. Crea eso,
viva eso, predique eso. No sabemos cuándo, no sabemos si será mañana, pasado mañana, el año que viene. Lo que sí sabemos es que el fin de todo está cerca. Por lo tanto, miren el consejo, seamos sobrios y velemos en oración. Y si hay algo que necesitamos hacer, los que estamos fuera de Nueva York y los que están en Nueva York, es orarle a Dios para que el Señor nos ayude a creer que las cosas están cerca, que el fin de todo está cerca, pero a creer que vamos a estar junto con Él muy pronto en el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Pastor, sé que tiene otro compromiso. Gracias por estar con nosotros. La iglesia neoyorquina le da las gracias, los hermanos, los pastores, por este tiempo que ha sacado de su ocupada agenda para compartir un mensaje de esperanza. ¿Podría usted orar por nosotros, pastor? Oremos. Padre Celestial, tú sabes el momento crítico por el que está atravesando el mundo. Queremos poner en tus manos a este planeta. Queremos poner en tus manos a los hombres y mujeres que están batallando con esa enfermedad, a los médicos, a las enfermeras, a los líderes que están tratando de aminorar los efectos. Y queremos pedirte, Señor, que aquellos que todavía no hemos recibido el embate de este terrible virus, tú puedas preservarnos con salud, puedas poner en nuestra boca palabras de ánimo hacia los que están sufriendo y pueda poner en nuestros corazones plegarias y oraciones que guíen a los demás a una relación contigo. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Gracias por su tiempo. Dios te bendiga mucho, Jeffrey. Gracias. Bendiciones. Mañana seguimos a las 11:30 en nuestra programación. Y recuerde que mañana también tenemos mañana nuestra campaña evangelística. Así que Dios me le bendiga. La paz del Señor esté con ustedes. Se despide de usted el pastor Yeuris Ferreira. Cuídense.